Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre el sistema de vascularización cerebral. Bueno, primero hablaremos sobre el polígono de Willis. El polígono de Willis es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro. Dentro de las arterias podremos evidenciar que está conformado por dos arterias carótidas internas, dos segmentos proximales de la arteria central anterior, una arteria comunicante anterior, dos arterias comunicantes posteriores, una arteria basilar y dos segmentos proximales de arteria cerebral posterior. Bueno, en esta imagen podremos evidenciar la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, sus diferentes ubicaciones en los lóbulos del cerebro. Bueno, como primera arteria hablaremos sobre la arteria cerebral anterior. Es la rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Esta arteria vasculariza la parte media y superior de los lóbulos frontales y parietales. Sus ramas performantes vascularizan el rostrum del cuerpo calloso, la cabeza del núcleo caudado, la comisura anterior, porción anterior de la cápsula interna, y si se evidenciara una obstrucción de esta arteria, podríamos encontrar una monoparesia, una agnosia visual o una prosopagnosia. Por consiguiente, podemos evidenciar la arteria cerebral posterior. Sus ramas performantes irrigan gran parte de la base central del cerebro, como lo son el tálamo y el hipotálamo. También irrigan el plexo caroide, mientras que sus ramas corticales irrigan la mayoría de la superficie interior del lóbulo temporal, lóbulo occipital y una cantidad variable de la superficie posterolateral del hemisferio. A veces, y según la zona afectada, aparecen alteraciones como lo son la afasia sensorial transcortical, la afasia o aminomia ópticas, la alexia pura o agnosia, una anomia cromática y unas alteraciones de la memoria verbal. Estas alteraciones se deben a una afectación en la arteria cerebral posterior izquierda, la apraxia constructiva, la desorientación espacial, alteraciones de la imaginación espacial y alteraciones de la memoria visual se evidencian debido a una alteración de la arteria cerebral posterior derecha. Y la agnosia visual, la prosopagnosia y la acromatopsia se evidencian por una alteración en la arteria cerebral posterior con una afectación bilateral. Por consiguiente, encontramos la arteria cerebral media. Esta encontramos que es la más grande de la carótida interna, ya que irriga con sus ramas performantes la mayoría del putamen, el globo pálido, la mitad superior de la cápsula interna, la mayoría del núcleo caudado. Esta arteria irriga la parte medial de las estructuras subcorticales, como lo son los ganglios basales, el tálamo y la cápsula interna, mediante ramas performantes, y también suministra sangre a los lóbulos frontales, circunvolución superior y medial del lóbulo temporal y zonas laterales de los lóbulos parietales y occipitales. Al evidenciarse una afectación de esta arteria cerebral media izquierda, podemos encontrar la presencia de una afasia, un síndrome de Gerstmann, una alexia central o alexia con agrafia, una apraxia idiomotriz. Al evidenciarse una alteración en la arteria cerebral media derecha, encontramos un síndrome de heminegligencia izquierda, una apraxia constructiva, una apraxia del vestir, alteraciones visoespaciales, alteración de la memoria visual. Síndromes neuropsicológicos. Apraxias. La apraxia es la incapacidad para ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral pese a la capacidad física y a la voluntad para rehacerlo. Apraxia idiomotora. Es la incapacidad para poner una idea en práctica. Puede estar causada por lesiones parietales del hemisferio izquierdo, el área motora, suplementaria del lóbulo frontal o por lesiones del cuerpo calloso. Apraxia ideatoria. Es la incapacidad para realizar movimientos de la cara a petición como lamerse los labios. Están causadas por lesiones paritotemporales izquierdas, siendo habitual su presencia en la fase avanzada de las demencias corticales. Apraxia constructiva. Es la dificultad o la pérdida por completo de la capacidad para realizar los movimientos secuenciales necesarios para armar un objeto.
se produce por lesiones de la zona de asociación parietales derechas o izquierdas. Existen diversos factores causantes de apraxias constructivas, siendo lo más importante traumatismos cráneoencefálicos, demencias, accidentes vasculares y tumores. Apraxia del vestir. Puede entenderse como la pérdida de organización en la secuencia de actos que impide tener autonomía para vestirse. Están causadas por lesiones posteriores parieto-occipitales del hemisferio derecho y suelen estar presentes en fases avanzadas de la enfermedad de Alzheimer. Apraxia de la marcha. Se caracteriza por una pérdida por parte del paciente del conocimiento de saber utilizar las piernas para caminar. Está causada por lesión cerebral grave de tipo demencia o tumoral, lesiones frontales o hidrocefalia. Apraxia bucofonatoria. Es la incapacidad para realizar movimientos que no son del habla, pero se utilizan los mismos grupos musculares. Está causada por lesiones del opérculo frontal y la ínsula anterior o por lesiones parietales. Ahora encontramos las agnosis. La agnosia es la capacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios. Como primera encontramos la prosopagnosia. Se produce tras lesiones que afectan el territorio occitoparietal o occitotemporal, frecuentemente como consecuencia de una hemorragia en la arteria cerebral posterior. Las áreas 20 y 21 de Brodmann suelen estar frecuentemente afectadas por lesiones que provocan prosopagnosia, aunque en ocasiones también pueden producir lesiones hipocámpicas acompañadas al cuadro. La simultagnosia está causada por lesiones en el área de asociación occipital, especialmente en el hemisferio derecho, aunque son de mayor gravedad los cuadros de simultagnosia causados por lesiones bihemisféricas, ya que impiden la integración y síntesis visoespacial y visoconstructiva. Agnosia para objetos. Están causadas por lesiones occipitales del cuerpo calloso. La lesión del lóbulo occipital derecho provocará un trastorno perceptual previo a la denominación semántica, lo que impedirá reconocer visualmente el objeto a pesar de identificar características físicas como brillo, color, forma o movimiento. La agnosia cromática. Está originada por traumatismo craneoencefálico o por accidentes vasculares cerebrales que afectan el polo occipital. La acromatopsia. Se deben a lesiones temporooccipitales que afectan a la circunvolución lingual y fusiforme. Si la lesión se localiza en el hemisferio derecho, se suele acompañar de prosopagnosia y si afecta el izquierdo de hemianopsia y alexia. La amusia está causada por lesión unilateral o bilateral de unas áreas temporales medias que procesan la música, estando frecuentemente implicadas las áreas 22 y 42 de Brodmann. La agnosia verbal, las lesiones causantes se localizan en el giro temporal izquierdo, se produce una desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área de Wernicke. Las áreas afectadas son 22 y 42 de Brodmann. Las agnosias para los sonidos. Es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. La lesión se localiza en las áreas 42 y 22 de Brodmann. Si la lesión afecta el hemisferio derecho, se produce agnosia para los sonidos que impiden discriminar el componente perceptivo. Si la lesión afecta el lóbulo temporal izquierdo, la dificultad para identificar los sonidos se debe a una alteración en la capacidad de la atribución semántica. Por tercero, encontramos las afasias. La afasia es una disfunción del lenguaje que puede involucrar una alteración de la comprensión o la expresión de palabras o equivalentes no verbales de palabras. Como primera, encontramos la afasia motora o afasia de Broca. Se halla la relación de la afasia de Broca con lesiones extensas que afectan el pie de la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo y las áreas adyacentes, entre ellas las áreas rolándicas de la región parietal y la profundidad hasta los ganglios basales. Afasia sensorial o afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke radica en el tercio posterior de la primera y segunda circunvolución temporal del hemisferio izquierdo. El giro de Hirsch, la circunvolución supramarginal, son áreas que también pueden verse afectadas. La afasia global. En general, los pacientes con afasia global presentan lesiones extensas en el territorio de la arteria cerebral media izquierda con afectación de las áreas frontoparietales y temporoparietales. Afasias por lesión subcortical.
caracterizada por un déficit selectivo del lenguaje hablado sin afectación de la comprensión, elección de palabras, gramática, sintaxis o lenguaje. Las estructuras subcorticales del hemisferio cerebral izquierdo son las que se ven más afectadas. La afasia de conducción. Esta suele presentarse en la región posterior de la primera circunvolución temporal y en la parte más inferior de la circunvolución supramarginal. Afasia sensorial transcortical. La lesión suele localizarse en la región temporo-occipital de las áreas parieto-occipitales. Afasia motora transcortical. La lesión se localiza en la área motora suplementaria, porción superior de la región parasagital del lóbulo frontal dominante. La afasia transcortical mixta. Las lesiones causales suelen ser múltiples y afectan zonas corticales y subcorticales alrededor de las áreas del lenguaje. Y por último, la afasia anómica. Los trastornos anómicos más marcados se presentan en lesiones de la región angular, corteza de la asociación multimodal de las áreas parieto-temporales temporoccipitales o de la zona posterior de la tercera circunvolución temporal, área 37 de Brodmann del hemisferio dominante. Amnesias. La amnesia es la incapacidad parcial o total de recordar las experiencias pasadas. Dentro de una de ellas encontramos la amnesia del hipocampo. Es un tipo de amnesia o pérdida de memoria donde los nuevos conocimientos no se guardan. Se evidencian alteraciones significativas en pruebas de pares asociados de recobro libre y con clave de reconocimiento. Alteración en la memoria a largo plazo. Amnesia de tipo Korsakoff. Se caracteriza por confusión mental, deterioro de la memoria reciente y confabulación. Se ve alterado el gradiente temporal y la zona temporoparietal. Amnesia frontal. Es un trastorno de la memoria atribuible a una lesión que afecta las conexiones frontolímbicas y que interesa sobre todo a la memoria reciente y al aprendizaje verbal. Se ven afectadas las regiones fronto-basal, la memoria de trabajo, el lóbulo frontal, el núcleo dorsal medial del tálamo y el neostriado. La amnesia global transitoria. Es un episodio repentino y temporal de pérdida de memoria que no puede atribuirse a un trastorno neuropsicológico. Se evidencia una alteración por traumatismo encefálico leve. Amnesias postraumáticas. Es la fase en la cual la persona está consciente aparentemente en contacto con lo que lo rodea, pero presenta gran dificultad para adquirir y mantener nueva información. Dentro de las áreas afectadas encontramos una conmoción benigna de ambos hipocampos, amnesia anterógrada severa y amnesia retrógrada que tiene un patrón temporal más desorientación espacial. Los síndromes disejecutivos. Dentro de los síndromes disejecutivos encontramos el síndrome prefrontal orbital. El síndrome prefrontal orbital se asocia a lesiones o disfunciones de la región orbital de los lóbulos frontales. Síndrome prefrontal dorsolateral. Las lesiones de la región prefrontal dorsolateral producen en cuanto un cuadro clínico que se conoce como síndrome prefrontal dorsolateral y que se manifiesta con cambios depresivos, humor triste, indiferencia afectiva, hipoespontaneidad verbal, asinesia, apatía e inercia motriz. Síndrome mediobasal y singular. El cíngulo anterior, situado en la profundidad de los lóbulos frontales y con una arquitectura primitiva de 3 capas corticales, hace parte del sistema límbico, ayudando a modular las respuestas autonómicas y emocionales. El procesamiento emocional de la amígdala se proyecta en la corteza prefrontal ventromedial en el cíngulo anterior. La corteza cingulada anterior tiene un papel inhibitorio sobre la expresión de la angustia. Inhibe a la amígdala. Síndromes atencionales. Como primero encontramos el síndrome confusional. Se evidencia una afectación del SARA, sistema activador reticular ascendente, el tronco del encéfalo y se ve afectación de estructuras del tallo cerebral y también del lóbulo parietal derecho, las estructuras asociadas a la memoria como el córtex prefrontal y el diencéfalo. La heminegligencia.
Es la imposibilidad del hemisferio izquierdo de suplir lo que hace el hemisferio derecho ante una afectación. El mutismo asinético. Encontramos que el mutismo asinético se divide en dos, anterior y posterior. En el anterior encontramos que se evidencia una alteración del tercer ventrículo y del giro del cíngulo. En el posterior se evidencia una alteración del SARA, del sistema activador reticular ascendente y de las vías dopaminérgicas, del giro del cíngulo y del sistema activador reticular. Muchas gracias.